Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video de psicología que tratará el tema de los tipos psicológicos de Carl Gustav Jung. Jung, quien fue un psiquiatra psicoanalista que trabajó al lado de Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, y que poco a poco, con el tiempo, Jung fue interesándose y decantándose más hacia sus propias concepciones intelectuales sobre la mente humana, sobre la psique. Y entonces Jung va desarrollando su propia vertiente teórica hasta llegar a lo que es la psicología analítica. Y pues bueno, para fortuna de quienes gustan o gustamos de las ideas de Jung, pues tiene una cierta vastedad en su teoría que desarrolla. Ciertamente la vastedad no es comparable con lo que podemos encontrar en el psicoanálisis ortodoxo freudiano, pero sí deja una serie de ideas y de propuestas que son una alternativa para las visiones psicoanalíticas que pueda haber sobre la psique humana. En este video solamente vamos a tratar un poco sobre los tipos psicológicos y bueno, primero una mención que podríamos hacer es que hay un elemento consistente en las ideas de Jung, que es el hablar acerca de los opuestos, hablar acerca de las polaridades, y en ese sentido se puede ir entendiendo más o menos cómo transcurre las ideas de Jung. Por ejemplo, ¿qué son los tipos psicológicos, ¿no? Son actitudes mentales de introversión o bien actitudes mentales de extroversión. Es decir, yo me puedo orientar hacia las cosas que suceden a mi alrededor, hacia las personas, etc. Esto sería una actitud de extroversión, o bien el opuesto sería la actitud en la cual yo más bien me oriento hacia mis pensamientos, hacia mis ideas, mis fantasías, etc., mis sentimientos, etc. Todo lo que sucede en mi interior, en todo caso estaría yo teniendo una actitud de introversión. Pero además de esto, Jung entendía y veía que pues no vamos a pensar que dos extrovertidos son idénticos o dos introvertidos son idénticos, no, sino que va a proponer funciones psicológicas por medio de las cuales vamos a diferenciar inclusive no solamente entre introversión y extroversión, sino también va a haber una diferenciación entre extrovertidos, porque hay tipos de extrovertidos y tipos de introvertidos por medio de estas funciones psicológicas. ¿Qué son las funciones psicológicas? Son maneras o formas de percibir las cosas, tanto exteriormente como interiormente. Es la manera como conocemos. Esas son las funciones psicológicas, y entonces Jung va a proponer 4 de ellas, que son el pensamiento, opuesto al sentimiento, y en otra dimensión va a proponer la intuición, que es opuesta a la sensación, y ahí ya tenemos una variedad de tipos psicológicos. Por ejemplo, una persona que es introvertida pero que tiene un tipo psicológico de pensamiento, es decir, es alguien pensativo, se va a caracterizar por estar siempre pensando a nivel teorías, va a estar haciendo abstracciones, va a ser alguien que se va a conocer a sí mismo antes que conocer a alguien por así decir, del mundo exterior, ¿no? Y en ese sentido, la vida social, por ejemplo, de un introvertido que se rige más por sus pensamientos, va a ser un poco complicada. Va a tender a no es una prueba de audio que se hace para alerta sísmica, pero bueno, continúo. El introvertido que se rige por pensamientos tiene dificultades en las relaciones sociales porque los demás lo van a mirar como alguien arrogante, como alguien poco considerado, ¿sí?
Pero hay otro tipo de introversión, que es por ejemplo el introvertido, que se rige más por los sentimientos. Esto es una persona que tiene la capacidad de entrar en contacto con emociones profundas, pero en este caso la persona no va a expresar lo que siente, no se va a abrir ante los demás con sus sentimientos de por medio, sino que más bien los va a tener ahí guardados, no los va a expresar. Y el efecto en la vida social que puede tener este tipo de introversión es que los demás lo perciban como alguien que puede ser desde una persona fría, ¿no?, hasta una persona controlada, una persona que muy difícilmente pierde la compostura, vamos a decir así, a pesar de que pueda haber una emergencia, etcétera, ¿no? Va a lucir como que muy ecuánime en todos los tipos de circunstancias, ¿no? Y un tercer tipo de introversión va más por el lado del dominio de las sensaciones. Son personas introvertidas que contemplan el mundo, pero lo contemplan con cierta diversión, con cierta pasividad, ¿sí? Y este tipo de introvertidos yo diría que son aquellos que pueden decir que la vida no les debe nada, o que todo está normal, o la vida transcurre y ellos pues no tienen ningún problema con nada ni con nadie. Vamos a suponer que esto es lo que podrían pensar este tipo de introversión o de introvertidos, e inclusive pueden relacionarse vocacionalmente hablando con aquellas personas que se desarrollan en las artes, pintura, música, ¿sí?, que se expresan de este tipo de situaciones. Inclusive son personas introvertidas que tienen un desapego por la vida cotidiana, tienen otro tipo de desenvolvimiento en su mundo, en su manera de ser. Y tenemos a un tipo de introvertido cuyo dominio principal es la intuición, y en este caso son introvertidos que pueden tener este riesgo, que es el de apartarse de la realidad, desentenderse de la realidad, y en este sentido puede ser la parte a lo mejor más riesgosa de este tipo de introversión. En un sentido un poquito más estable, vamos a decir, son introvertidos que pueden ser visionarios, que pueden ser también en cierta medida creativos, ¿sí? Porque pues finalmente la intuición tiene que ver con guiarse por corazonadas. Pasemos ahora a la parte de los extrovertidos o extroversión, que igualmente son cuatro tipos de extrovertidos, y con las mismas combinaciones de las funciones psicológicas propuestas por Jung. Por ejemplo, un extrovertido que se rige más por los pensamientos son aquellas personas que son dogmáticas, que pueden ser rígidas y que no tienen ningún problema con las normas sociales, por ejemplo. Son personas muy objetivas y pues pueden desempeñarse bien, por ejemplo, en las ciencias. ¿Por qué? Porque si de lo que se trata es de estudiar el mundo que rodea conforme a un criterio específico, etcétera, pues ellos se adaptan muy bien a esta situación, ¿sí? Y los demás los van a percibir así, como personas rígidas, como muy objetivos, etcétera. Podemos pensar en matemáticos, podemos pensar en científicos, físicos, pueden ser así, de esta característica. Otro tipo de extroversión son en aquellos en quienes la función principal es el sentimiento. Ahí hablamos de personas que se conforman muy bien a las normas sociales también, es decir, no tienen problema con seguir patrones o estar conformes con ciertos patrones sociales. Tienen una tendencia natural hacia a la sociabilidad, a relacionarse con los demás. En ese sentido tienen amigos, en ese sentido son solicitados por los demás, y pues se puede decir que son todos unos
easygoing, es decir, que sé que la llevan bien con todos. Posiblemente son los que dicen, no, pues yo no tengo problemas con nadie, si me ponen a trabajar con fulano o con sutana, yo no tengo ningún conflicto, yo me llevo bien con todos, etcétera, ¿no? Este tipo de tipo psicológico, valga la redundancia, son los que caerían en esta característica. Tenemos a los extrovertidos, en donde domina más la sensación. Aquí son aquellas personas que son muy aventadas, son muy aventureras, son muy arrojados, ¿sí? Que igualmente para ellos es toda una aventura irse manejando por la carretera durante toda la noche y la madrugada, o inclusive si van en moto mejor, por ejemplo, o son aquellos extrovertidos que no tienen ningún problema en brincar del bungee o de saltar del paracaídas, y de hecho pues es probable que cuenten más de una de este tipo de experiencias, o a lo mejor son los que van cada 15 días o cada semana al parque de diversiones y para subirse a los juegos más peligrosos o más extremos. Es decir, son este tipo de extrovertidos que pues viven al máximo el aquí y el ahora, me atrevería a decir, ¿no? Por todas estas sensaciones que llegan a vivenciar y que contacta con su propia, digamos, manera de percibir la vida, ¿no? Y está este otro tipo de extroversión o extrovertido, que serían aquellos que son intuitivos. Aquellos que son intuitivos, desde la perspectiva junguiana, son aquellos que son buenos para los negocios, por ejemplo, porque tienen esta habilidad de reconocer dónde hay una oportunidad de negocio y sin pensarlo, literalmente eso es intuición, no pensar, no razonar, sino simplemente ir por ese objetivo o ir por ese cometido, y generalmente aciertan en sus ideas de negocio. En ese sentido también son creativos, y pues estos serían los tipos en los que se diversifican las personalidades en la teoría de Jung, muy a grosso modo dicho esto. Y pues bueno, ¿qué podríamos decir para agregar un poquito de esto? Que no hay rigidez en estos tipos psicológicos, es decir, no es posible encontrar una persona que encuadre específicamente en algún tipo psicológico, y en ese sentido pues más bien lo que habría que buscarse es a lo mejor en qué tipo psicológico puedo encontrarme más que en otro, y a partir de ahí, si lo pensamos en términos terapéuticos, podríamos inclusive suponer qué es lo que habría que hacerse si en un momento dado a mí no me está dejando buenos dividendos el ser un introvertido intuitivo, por ejemplo, ¿no? Terapéuticamente entonces podríamos trabajar cómo movernos de ese tipo psicológico, de esa forma de relación con lo que me rodea y conmigo mismo, ¿sí? Para un tipo o una forma más que me ayude a tener una mayor adaptación. Bueno, espero que no se escuche mucho el sonido de la calle, que están haciendo pruebas sobre alerta sísmica, pero bueno, más o menos es la idea del video, y pues espero que sirva a quien pueda estar viendo este video. Muchas gracias.